audiencias temáticas, no solo competiciones propias de Convite, sino también en alianza con otras organizaciones. Hay otros mecanismos dentro del sistema interamericano, como son las peticiones individuales, las observaciones in loco, el MECEBE. En cada una de ellas pues, es importante participar porque están para eso, están para que efectivamente se conviertan en mecanismos de documentación de violaciones de derechos humanos. Lo gratificante, bueno, que por primera vez el año pasado se concede una audiencia para Venezuela para tratar exclusivamente el tema de personas mayores. Yo les invito a que sean muy disciplinados, que sean perseverantes dentro de cualquiera de los sistemas. A veces las cosas no transcurren en los tiempos que deseamos, pero hay que ser disciplinados. El reto, al igual que en el sistema universal, es poder adaptarse a la metodología, a los tiempos, poder incluso asistir a las audiencias. A veces se hace complicado tomando en cuenta las locaciones que se están permanentemente moviendo y para los venezolanos es bien difícil el tema logístico. Fue muy importante que desde el Movimiento de Derechos Humanos venezolano empezáramos a llevar casos a audiencia frente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Desde el 2017, cuando por primera vez la Comisión Interamericana conoce casos sobre la libertad académica y la autonomía universitaria en Venezuela en aquel entonces, pero luego en aquella audiencia histórica de febrero del 2019 para las Américas en todo el continente. Desde allí, la Comisión Interamericana ha estado pendiente de la situación de la libertad académica y la autonomía universitaria, ya no solo en Venezuela, sino en todo el continente. Ha hecho uso del sistema interamericano de derechos humanos en varias ocasiones y de diferentes maneras. En 2015 y en 2018 presentamos unos informes. En 2015 estuvimos en una audiencia presencial, presentar la situación de las personas LGBTI en el país. El sistema interamericano ha sido usado por PROVEA de manera exitosa. Presentamos el caso del amparo, primero en la Comisión Interamericana y después logramos la primera sentencia a favor de unas víctimas en Venezuela, que fue la sentencia del amparo. También presentamos el caso de los jubilados de Viasa, donde se logró un acuerdo amistoso muy importante para beneficiar a un grupo de jubilados. Tenemos actualmente un caso de 1.800 jubilados de CanTV y tenemos 56 jubilados del Ministerio de Educación en un proceso que avanza en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Pero también se pueden pedir medidas cautelares de protección. De hecho, la organización PROVEA, su equipo de trabajo, tiene medidas de protección de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En el caso de la Corte, por ejemplo, la familia de Humberto Prado le acaba de dictar la Corte Interamericana medidas provisionales de protección y tiene además medidas provisionales para 7 prisiones en Venezuela. Ese es un mecanismo alternativo que también tenemos para obtener justicia y debemos conocer y usar todos estos mecanismos en estrategias integrales jurídicas y no jurídicas en defensa de los derechos humanos. Para nosotros en este preciso momento ha sido fundamental la labor de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en la posibilidad de tener audiencias temáticas y públicas, también en la posibilidad de que las víctimas reciban medidas cautelares, así como los informes país que se han producido para Venezuela. Para nosotros como sociedad civil y venezolanos ha sido muy importante que toda la documentación que hemos hecho pueda haber sido recibida por la Comisión Interamericana y ella hacerla visible a través de sus informes, notas de prensa y diferentes comunicados. Esto ha sido muy importante para las víctimas, para sus familiares y para la labor de defensores de derechos humanos en Venezuela. Quiero conversar con ustedes sobre los mecanismos de protección internacional de los derechos humanos. Mecanismos de protección internacional son parte del compromiso de la comunidad internacional con el respeto y garantía de los derechos. Son básicamente la responsabilidad que se deriva de los estados o que tienen los estados al hacerse parte de los distintos tratados o integrar los distintos mecanismos internacionales en materia de protección de derechos humanos. Frente a este tipo de situaciones que violan o amenazan con menoscabar los derechos de las personas, los estados han suscrito distintos tratados sobre derechos humanos o se han incorporado a distintos mecanismos internacionales u organismos como Naciones Unidas o la Organización de Estados Americanos.
El Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos constituye un marco para la promoción y protección y defensa de los derechos humanos. Además, es una garantía para los habitantes de las Américas que han sufrido violaciones a sus derechos humanos por cualquier Estado. Este sistema tiene dos grandes pilares: la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Este sistema se fundamenta en la Declaración Americana de Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1948 y en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, suscrita en 1969 y vigente desde el año 1978. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, o CIDH, nace en 1959. En 1960 se reúne por primera vez y ya para 1961 estaba realizando sus primeras visitas in loco, que consisten en observaciones generales de la situación de los derechos humanos en determinados países, y concluyen con un informe especial. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos es el órgano principal y autónomo de la Organización de Estados Americanos, OEA. Está conformado por 7 miembros independientes que se desempeñan de forma particular, puesto que no representan a ningún Estado. La CIDH se reúne en periodos ordinarios y extraordinarios de sesiones y son diversas a lo largo de todo el año. Además, tiene distintas funciones, entre ellas incentivar el respeto y promoción de los derechos humanos en el pueblo americano, dictar o redactar informes y dictar recomendaciones a los estados cuando considere pertinentes para que adopten todas las medidas necesarias conforme a la progresividad de los derechos humanos. Por otra parte está la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es un órgano judicial independiente cuya sede está en San José de Costa Rica y tiene como función principal aplicar e interpretar la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Esta Corte tiene dos grandes competencias: una competencia contenciosa y una competencia consultiva. Competencia contenciosa porque resuelve de los casos donde se alega la vulneración de un derecho o libertad protegidos en la Convención Americana. Hay que recordar que las personas, entidades o grupos que no sean estados no pueden acudir ante la Corte. Por tanto, estos sujetos deben recurrir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pues esta comisión puede llevar casos ante la Corte. Los casos que se ventilan en la Corte son contradictorios, por tanto terminan con una sentencia motivada, obligatoria, definitiva e inapelable. Además, la Corte tiene una competencia consultiva, puesto que los países miembros de la Organización de Estados Americanos, incluso la propia Comisión, pueden solicitarle a la Corte la interpretación de la Convención Americana o cualquier otro tratado en materia de derechos humanos. Para culminar, quiero destacar que el Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos ha sido un mecanismo que han utilizado las organizaciones de la sociedad civil venezolana para visibilizar las diversas violaciones de derechos humanos que hemos sufrido los venezolanos en los últimos años. De la documentación es precisamente que alguien la conozca, ¿no? Por eso es importante que una vez que se haga, digamos, el registro y la interpretación de las situaciones relativas a violaciones a derechos humanos, es importante pues remitir esta información a algún destinatario. Los destinatarios más relevantes de seguro son los del Sistema Internacional de Protección a los Derechos Humanos, bien sea órganos del Sistema Universal u órganos del Sistema Interamericano. En eso consiste básicamente el propósito de la documentación, que estos sistemas que tienen la posibilidad de tomar decisiones sobre lo que se documenta, de establecer garantías y protecciones de esas situaciones violatorias a los derechos humanos, pues las conozcan y actúen a partir de allí. Y la alegría de poder representar a todos los estudiantes y jóvenes venezolanos en el último periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que se llevó a cabo en Haití. Recibí esta invitación a participar por el equipo Aula Abierta, a quienes les mando un gran abrazo y un gran agradecimiento en nombre de Gritemos Cumplir y todo nuestro equipo de trabajo por la oportunidad de ser la voz de los estudiantes en un espacio de incidencia internacional tan importante como fue en esa
audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La audiencia como tal, pues, era una experiencia completamente nueva para mí. Yo había viajado ya a la Asamblea General de la OEA a reunirme con el secretario general Luis Almagro para hablarle sobre el estado de las universidades, pero nunca había participado en una audiencia y tuvo la incidencia internacional que yo esperaba. Todos los comisionados, todos los asistentes de las organizaciones de la sociedad civil de Latinoamérica que se hicieron presentes en Haití para ese periodo de sesiones se enteraron de las graves violaciones al derecho a la educación, libertad académica y autonomía universitaria que se viven actualmente en Venezuela. Para mí fue una alegría increíble poder representar no solamente a los estudiantes venezolanos, sino a todos los jóvenes que han tenido que dejar de estudiar por las circunstancias o que han tenido que emigrar en busca de oportunidades y que se han quedado sin eso tan preciado y tan necesario, no solamente para el crecimiento de un país, sino para el crecimiento individual de cada uno de nosotros, que es la formación y la educación que brindan nuestras universidades actualmente. El mensaje a todo el estudiantado es que tengamos plena certeza de que nuestra voz está siendo escuchada, que estamos llegando lejos, que hay muchísimos jóvenes, no solamente yo, y estudiantes que están dando la pelea y que están teniendo en espacios de incidencia internacional la oportunidad de denunciar lo que tú no puedes hacer. Entre mis mayores satisfacciones incluyen 2 audiencias que no olvidaré. La primera, a la cual asistí con el profesor David Gómez de Aula Abierta y pudimos participar en Montevideo, Uruguay, en la 165 periodo de sesiones, en una audiencia que había solicitado el Estado venezolano sobre el derecho a la educación. Allí informamos sobre la grave situación de las universidades en Venezuela y la política de exclusión a estudiantes de las universidades paralelas. Esto fue un viaje muy apresurado, pero muy aprovechado, ya que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tomó cuenta de nuestra información y la plasmó en un informe que saldría publicado unos meses después, reconociendo allí por primera vez en la historia que, aunque la libertad académica no está expresamente establecida en la Convención Americana de Derechos Humanos, sin embargo, es reconocida y protegida por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, expresando allí también la Comisión su preocupación por la situación de las universidades en Venezuela. En segundo lugar, y gracias al empeño de Aula Abierta y otras organizaciones regionales, tuvo lugar la primera audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre libertad académica en las Américas, en la que no solamente pudimos conocer sobre la situación de la libertad académica en otros países de la región, sino también, por supuesto, darla a conocer a la Comisión y establecer alianzas entre los grupos que trabajan el tema en América. Es importante acudir a los órganos internacionales de protección de derechos humanos y específicamente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos porque son las instancias internacionales que convencionalmente los estados reconocen como las entidades legítimas para documentar, denunciar y proteger los derechos humanos. Son los mecanismos que los estados han creado en su compromiso y entendimiento de que la protección de los derechos humanos es la única garantía de la paz mundial. He trabajado con la Comisión Interamericana desde el año 2017. Hace 3 años acabamos de cumplir de la primera audiencia que asistimos para hablar sobre la situación de los niños, niñas y adolescentes en Venezuela en el caso de salud. El principal logro ha sido las medidas cautelares para los niños, niñas y adolescentes del Hospital JM de Los Ríos. La primera medida fue otorgada el 21 de febrero del año 2018 y luego ahora el año pasado, el 21 de agosto del 2019, fueron ampliadas las medidas cautelares para 13 servicios más del hospital. Hemos tenido una estrecha relación también con la Comisión Interamericana, con las relatoras y relatores, ha sido realmente muy importante. Tenemos una relación prácticamente semanal con ellos, documentando, enviando información vital para que estos organismos, tanto CIDH como Naciones Unidas, pues tengan a la mano toda la información posible sobre esta situación tan grave que atraviesan los niños, en la vulnerabilidad, cómo se les ha vulnerado todos sus derechos en este tema de la salud, el derecho a la alimentación, todo el abanico pues, de derechos fundamentales, y por eso es muy importante que sigamos en este tema de incidencia, documentando y trabajando con estos organismos. En particular hemos llevado casos junto con otras organizaciones sobre lo que ocurre en el sistema judicial. En particular hemos planteado la situación de la justicia militar y ahí, como hemos colaborado con organizaciones que sí llevan casos,
hemos presentado pues, el caso, por ejemplo, del señor Gilbert Caro, del diputado Gilbert Caro, y del sindicalista Rubén González, ambos civiles que han sido juzgados por tribunales militares, ¿no? En este sentido, la satisfacción no es solamente saber que está siendo la voz de personas que han sido groseramente atropelladas por la institucionalidad venezolana, sino que además hemos colaborado para que a nivel internacional se vea cuál es la realidad. En el caso de la justicia militar, por parte del gobierno venezolano estuvo presente el presidente de la Corte Marcial, y él solo, hablando, pudo evidenciar lo que es un juez militar venezolano. Entonces, el saber que gracias a esa audiencia que está grabada y que cualquiera puede ver gracias a YouTube, se puede apreciar cómo un juez en Venezuela incumple con los requisitos mínimos que se exigen de imparcialidad e independencia. Nunca va a ser lo mismo que lo diga a que lo pueda ver directamente las personas en una audiencia de ese nivel. Entonces, por eso es importante que estos órganos se mantengan, y aunque ahora el problema, el gran reto es que Venezuela no forma parte de las audiencias porque se retiró de la OEA, sigue siendo un canal muy válido para expresar las denuncias y un canal donde pueden llevarse las graves violaciones de lo que está ocurriendo en Venezuela aparte de la comunidad internacional. Y lo que tenemos es que diseñar nuevas políticas, y ese es el reto, para que esas denuncias que se hacen ante el sistema americano también lleguen al gobierno y el mismo se sienta obligado a cumplir con las recomendaciones que la Comisión Interamericana les hace llegar.